Hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Así que sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Para el 6 de abril de 1997, la oficina del sheriff del condado de Greene en Tennessee, Estados Unidos, recibió una alerta de un tiroteo en Penhall Lane, esto ubicado cerca de la ciudad de Bellingham. Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron una terrible escena. En una zanja estaban los cuerpos de 2 adultos y encima de ellos 2 niños pequeños heridos de gravedad. Cerca de los cuerpos había un auto de marca Chevrolet sin matrícula, aparentemente abandonado. Las autoridades inmediatamente llamaron a los paramédicos para trasladar al hospital a los niños que aún estaban vivos, pero mientras tanto intentaban identificarlos. Pronto descubrieron que se trataban de los Lillelid, una familia de Knoxville, Tennessee. El padre de la familia se llamaba Vidar y era oriundo de Bergen, Noruega. Se había mudado en 1985 a los Estados Unidos, específicamente a Miami, donde conoció a Delfina Zelaya, una mujer hondureña que había nacido en New Jersey. 4 años después de conocerse, en 1989, Vidar y Delfina se casaron y se mudaron a Knoxville, donde Vidar trabajaba en el hotel Holiday Inn Cedar Bluff, y se supo que ambos eran muy religiosos y pertenecían a la congregación de los Testigos de Jehová. Para el 30 de octubre de 1990 tuvieron a su primera hija de nombre Tabitha y 5 años después, el 3 de marzo de 1995, dieron la bienvenida a su segundo hijo de nombre Peter. Los Lillelid vivían una vida normal en Knoxville, practicaban su fe y frecuentemente participaban en eventos religiosos junto a sus 2 hijos. Eran fervientes y a cada lugar que llegaban les gustaba llevar la palabra de Dios para así evangelizar a las personas. Ya para abril de 1997, Vidar contaba con 34 años, Delfina con 28, Tabitha con 6 y Peter tan solo tenía 2 años. Volviendo a los terribles acontecimientos de lo que había sucedido con esta familia, las autoridades llevaron a los niños al centro médico de la Universidad de Tennessee en Knoxville, pero lamentablemente la pequeña Tabitha falleció un día después. Mientras tanto, Peter luchaba por su vida. Tras haber recibido 2 disparos, uno en la oreja que salió por su ojo derecho y otro en la espalda que salió por su pecho. Por esta razón, fue internado en la unidad de cuidados intensivos. Según la autopsia que se le realizó al padre de la familia, él había recibido 6 disparos, 1 en la cabeza y 5 en el pecho. Pero lo curioso es que 5 de las heridas fueron realizadas con una pistola de 9 milímetros y una con un arma de calibre 25. Según el forense, Vidar probablemente murió pocos minutos después de recibir el primer disparo en la cabeza. Pero en el caso de Delfina, la autopsia arrojó que había recibido 8 disparos, 2 de los cuales fueron realizados con un arma calibre 25 y los otros 6 con una 9 milímetros. Los disparos estaban repartidos por todo su cuerpo y, según el forense, a diferencia de Vidar, Delfina pudo haber muerto hasta media hora después del primer disparo. Pero lo que había en común con los disparos encontrados en el cuerpo de Vidar, además de las armas usadas, era que ambos tenían un patrón triangular entre 3 disparos. Es decir, ambos tenían 3 disparos que formaban un triángulo. Y tanto Vidar como Delfina habían sido atropellados por un auto después de morir. Por otro lado, Tabitha recibió un disparo en su cabeza, el cual la dejó con una muerte cerebral. Los médicos la conectaron a un soporte vital hasta que un familiar materno decidió que sus órganos serían donados y es así como un día después de los hechos, Tabitha fue desconectada. Después de estos terribles hallazgos, la policía tenía la obligación de encontrar a los responsables de este terrible crimen, aunque la situación parecía un pequeño callejón sin salida porque nadie sabía quién podría hacerle daño a esta familia. Las autoridades estaban en la búsqueda de la camioneta Dodge de 1987 color crema que sí le pertenecía a la familia, la cual al parecer había sido robada. Es así como 2 días después, un grupo de adolescentes fue detenido en Arizona. Ellos llevaban la camioneta de la familia Lillelid y varias de sus pertenencias. Los jóvenes habían intentado cruzar la frontera con México,
pero debido a que no tenían sus documentos pertinentes para salir, la policía los retuvo. Luego las autoridades se dieron cuenta de que la camioneta fue reportada como robada y por esta razón ellos fueron detenidos. En total fueron 6 arrestados, entre ellos habían 2 menores de edad y todos provenientes de Kentucky. Los jóvenes que habían sido detenidos se llamaban Joseph Lenz, de 20 años, Edward Mullins, de 19, Crystal Reyna, de 18, Natasha Cornett, de 18, Karen Howell, de 17 y Jason Blake, de 14 años. Evidentemente, el hecho de que tuvieran la camioneta de la familia y sus pertenencias los hacía sospechosos, por lo que los jóvenes no tuvieron otra opción que confesar lo que habían hecho. Varios de los chicos confesaron de inmediato, pero todos contaban casi la misma historia, pero se exculpaban de ser los responsables de los disparos. Es decir, aceptaban haber participado, pero negaban haber provocado las muertes. Lo que sí se supo es que estos 6 jóvenes eran chicos problemáticos que habían huido de Kentucky luego de haber realizado varios robos. Creo que para poder entender un poco la vida de estos chicos y de cómo ellos estaban ligados al crimen de esta familia, voy a estar dándoles una pequeña biografía de cada uno de ellos. Primero que nada tenemos a Joseph Lenz Reiner, nacido el 13 de octubre de 1976 en Kentucky. Él fue criado por su madre y su padrastro, por lo que jamás conoció a su padre biológico. Cuando contaba con 9 años de edad se mudó con su familia a Georgia, pero entrado en su adolescencia, su madre y su padrastro se separaron. Esto provocó muchos problemas emocionales en Joseph y esto hizo que se convirtiera en un chico rebelde y se metiera en muchos problemas. Desde muy corta edad, Joseph comenzó a consumir alcohol, drogas, además inició su vida sexual a los 12 años con una niñera mayor que él. Luego empezó a irle mal en la escuela y reprobó 2 años, pero luego logró avanzar a la secundaria, asistiendo a Bexley Lane High School, en donde conoció a Karen e inició un noviazgo con ella. Karen Howell nació el 25 de septiembre de 1979 en Ohio, pero cuando tenía solo 3 años, se mudó con su familia a Kentucky. Sus padres se separaron cuando ella tenía cerca de 9 años, tras muchos años de un matrimonio lleno de violencia. Desde que Karen tenía 5 años, también comenzó a ser abusada sexualmente por un tío y también por un primo. Los abusos duraron hasta que ella tenía aproximadamente 11 años. Después de esta terrible situación, Karen quedó con serios problemas emocionales y de autoestima. Comenzó a autolesionarse y demás. La relación con su madre tampoco ayudaba mucho, ya que ellas peleaban constantemente. Debido a todo esto, Karen también consumía drogas desde que era muy pequeña. Le iba bastante mal en la escuela y terminó abandonándola. Al mismo tiempo se interesó por la brujería y el ocultismo, con la intención de hacerle amarres a los chicos que a ella le gustaba. Luego vivió con su padre por un tiempo, pero su situación no mejoró. De hecho, ella intentó suicidarse 4 veces cortando sus muñecas y provocándose también sobredosis de drogas. En la secundaria, ella conoció a Natasha Wallen, quien nació el 26 de enero de 1979 en una zona rural de Kentucky. Su madre, Madonna Wallen, estaba casada con Ed Wallen, pero había tenido una aventura con un policía local llamado Roger Burgess, quien era el padre biológico de Natasha. En medio de todo el problema por la paternidad de su hija, Madonna decidió criar a Natasha como madre soltera y se fue a vivir con la pequeña a un remolque porque tenía muchos problemas económicos. Otro factor importante en la vida de esta joven era que su madre no se hacía cargo de ella. Tuvo varias parejas sentimentales que intentaron ser la figura paterna de Natasha. A menudo Natasha estaba sola, tenía que arreglársela ella misma, pero en la escuela le hacían bullying y no tenía amigos, ya que todos se alejaban de ella por su forma de vestir y de actuar. Debido a eso, Natasha decidió abandonar la escuela definitivamente. Todo lo que vivió durante su infancia también derivó en problemas de trastornos alimenticios como la anorexia, trastorno bipolar y también de personalidad, el cual fue diagnosticado desde temprana edad. Pero no pudo recibir tratamiento por mucho tiempo debido a que su madre no podía costearle un seguro médico. La vida de Natasha también comenzó a ser bastante problemática. Ella robaba, era violenta y en una ocasión también fue arrestada por agredir a su propia madre y amenazarla con un cuchillo. Con tan solo 13 años también intentó quitarse la vida
y a los 14 fue arrestada por robar cheques y falsificarlos. Por este delito ella fue sentenciada a 1 año de libertad condicional. Cuando cumplió sus 17 años, Natasha se casó con Stephen Cornett y por esa razón es que ella lleva el apellido de este sujeto. Pero el matrimonio duró menos de 1 año, ya que Stephen decidió separarse. Tras esta separación, Natasha quedó devastada emocional y psicológicamente y sus problemas mentales siguieron avanzando. Al igual que Karen, Natasha tenía un gran interés por la brujería y el ocultismo. Principalmente estaba fascinada por los demonios y los espíritus malignos. La joven creía que ellos le hablaban y quería hacer contacto con ellos. Además, se autodenominaba satanista. Y también había adoptado las prácticas de autolesionarse y consumía drogas bastante fuertes. Tanto Karen como Natasha trabajaban como niñeras. Era el único trabajo que habían hecho en toda su vida antes de que cometieran los crímenes. Natasha, a su vez, conoció en la secundaria a Edward Dean Mullins, quien nació el 26 de enero de 1978, y a diferencia de los demás, Edward no había sido un chico problemático. Según sus allegados, era un joven normal que trabajaba en una tienda de dulces, no consumía drogas ni alcohol, no tenía problemas tampoco con la ley, pero todo esto cambió cuando él se hizo amigo de Natasha y su actitud se hizo muy problemática. Edward, a su vez, era amigo de Crystal. Esta joven nació el 13 de marzo de 1979 y al igual que Natasha, Crystal creció sin un padre. De hecho, su madre jamás le dijo quién era su padre biológico. Crystal lamentablemente también sufrió abuso sexual durante años por parte de su padrastro. Toda esta situación también hizo que padeciera de baja autoestima y problemas emocionales, así como deficiencia en su nivel escolar. Pese a todo esto, ella era buena estudiante y planeaba ir a la universidad. Se había calificado como cuidadora de niños y había trabajado en la guardería de la escuela primaria de Bexley Lane. Crystal no tenía problemas de drogas ni alcohol y tampoco se había metido en problemas legales. Sin embargo, en los últimos meses de 1996, había sido suspendida de la escuela en varias ocasiones. Por esa razón, debió ser atendida por orientadores escolares y a raíz de esto es cuando ella, Crystal, en 1996, confiesa que había sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro durante varios años. Tras develar el abuso, la vida de Crystal también dio un giro completo. Su padrastro, por su parte, sí admitió que había abusado de ella durante años, pero su madre no creía que eso fuera cierto, con lo cual su relación madre-hija se quebró por completo. Crystal se fue de casa y en solo 4 meses se mudó más de 10 veces, hasta que Natasha le ofreció un lugar para quedarse. A pesar de que Crystal era amiga de Edward, no le gustaba mucho la relación que llevaba con Natasha, pero aún así decidió aceptar la oferta de Natasha porque no tenía un lugar para vivir. De la última persona que les voy a hablar de este grupo es Jason Blake, nacido el 18 de julio de 1982. Este era un chico de 14 años con un coeficiente intelectual y emocional de un niño de 11 años. Él era el menor de todo el grupo. Él estaba sumergido también en drogas y alcohol desde los 9 años, pero según algunas fuentes, había probado sustancias desde los 3 años de edad. Jason había huido de su casa y prácticamente vivía en la calle. Él estaba estudiando, pero casi no asistía a clases. Su única conexión con el grupo era que solo un mes antes de los asesinatos había conocido a Natasha, quien tuvo compasión al verlo y decidió llevarlo consigo a su casa, en donde le brindó también alcohol y drogas. Ya conociendo la vida de todos estos chicos, las autoridades pudieron notar que al parecer el líder del grupo, o la que prácticamente unía a todo este grupo, era Natasha. Era la amiga que todos tenían en común. Con las historias previas de los involucrados y las confesiones de los jóvenes, la policía pudo hacer una reconstrucción de los hechos, a pesar de que en dichas confesiones había muchas inconsistencias y se culpaban el uno al otro. Para el 6 de abril de 1997, la familia Lilith estaba regresando a Knoxville luego de haber asistido a un retiro espiritual en Johnson City. Los Lilith decidieron detenerse en una parada de descanso en la Interestatal 81 cerca de Greenville. Paralelo a esto, los 6 jóvenes salieron en el viejo auto Chevrolet de la madre de Joseph con la intención de viajar a Nueva Orleans, pero poco tiempo después de salir, se dieron cuenta de que el auto de Joseph no llegaría tan lejos, por lo que debatieron la posibilidad de robar un mejor auto. Los jóvenes llevaban en el auto una pistola 9 milímetros
y un arma calibre 25, así como dinero en efectivo, y todo esto se lo habían robado sus padres con la intención de huir lejos. Lamentablemente, la familia Lilliot se detuvo en esa parada de la Interestatal 81 para poder descansar y se encontraron con estos 6 jóvenes. En un momento, Vidar vio a Natasha y a Karen y ellas estaban caminando frente a él. Él se acercó y les preguntó si creían en Dios y ellas respondieron que no. Así que él comenzó a hablarles de Dios y de su religión de testigos de Jehová, probablemente porque vio el aspecto gótico y también la actitud de Natasha, que quizás las vio también un poco desorientadas y quiso hablarles de Dios. Cabe destacar que cuando Vidar se acercó también a Natasha, él tenía a su lado a su hijo Peter ayudándola a caminar porque estaba bastante inquieto. Poco a poco se fueron acercando Joseph y Jason a la conversación. En este punto, los 4 jóvenes se sentaron en una mesa de picnic con Vidar y Peter a hablar de Dios, mientras que Delfina y Tabitha estaban en el baño. En un momento, Joseph se acercó al auto en donde estaba Crystal y también Edward. Les dijo que iban a robarle a la camioneta a esa familia y sacó una de las armas que estaban en el auto. Joseph volvió con el arma a la mesa del picnic y amenazó a Vidar para robarle su camioneta. Vidar le dijo que se llevaran todo, incluso les ofreció las llaves del auto y su billetera, para que estos se fueran y los dejaran en paz. Pero el grupo decidió que meterían a la familia a la camioneta y se irían todos del lugar juntos. Obligaron entonces a Vidar a conducir su camioneta hasta Payne Hollow Lane, y en el otro auto iban los 4 miembros de la familia, junto a Joseph, Jason, Karen y Natasha, mientras que Crystal y Edward iban detrás de ellos, con el auto de Joseph. Durante el camino, Peter comenzó a llorar y Delfina empezó a cantarle para que él pudiera calmarse, pero Jason le gritó diciéndole que callara al niño. Cuando llegaron al descampado, los Lilliot fueron obligados a alinearse para ser ejecutados uno por uno. No se sabe con certeza quién o quiénes fueron los verdugos, pero la mayoría culpa a Jason y a Joseph por los asesinatos. Luego de esto, el grupo apiló los cuerpos, dando a todos por muertos, y decidieron cruzar la frontera hacia México. Sin embargo, debido a que no tenían los documentos adecuados, no los dejaron entrar a México. Cuando se estaban regresando para entrar a Estados Unidos, dijeron que estaban perdidos, pero los oficiales indagaron la matrícula del auto y pudieron conectar a los 6 jóvenes con la solicitud que habían hecho las autoridades de Tennessee. Tras el arresto, el caso se volvió sumamente sensacionalista y alarmante para la población, principalmente por el tema religioso, ya que era bastante contrastante el hecho de que una familia fuera asesinada por un grupo de jóvenes rebeldes, en donde 2 de las jóvenes afirmaban abiertamente ser satanistas. La comunidad de Tennessee estaba sumamente indignada por lo sucedido y los medios de comunicación alimentaban todo el morbo del caso, poniendo en la palestra teorías sobre un posible ritual satánico en donde los asesinos se turnaban para dispararle a la familia. Quizás esto también se debe por la cantidad de disparos que recibieron los padres. Cada uno de los jóvenes fueron acusados de 3 cargos de homicidio en primer grado, uno por intento de asesinato en el caso de Peter, que fue el único sobreviviente, y otro cargo de secuestro. En las primeras audiencias del caso se generó también una polémica porque Natasha hizo unas declaraciones públicas en las que ésta se autodenominaba hija de Satanás, pero poco después alegó ante el juez que lo hizo por consejo de su primer abogado, debido a que éste dijo que tenía una estrategia para preparar una defensa por incapacidad mental. Cabe destacar también que el primer defensor de Natasha era un abogado especializado más que nada en casos de discapacidad del Seguro Social y no en el área criminal. Pese a que algunos investigadores negaban la teoría del ritual satánico, el fiscal del distrito dijo que él pensaba que podría haber sido algún tipo de iniciación al satanismo. El fiscal cree también que la motivación inicial fue robar la camioneta, pero que luego aprovecharon la situación para participar en una especie de ritual satánico, sobre todo porque varios de los disparos que recibieron Vidar y Delfina fueron completamente innecesarios para lograr su muerte. El juicio estaba preparado para iniciarse en marzo de 1998, pero pocos días después, el fiscal Bell les ofreció a los 6 acusados un acuerdo de culpabilidad para que no tuvieran que enfrentar la pena de muerte, ya que era casi seguro que de tener un juicio conjurado, esa era la sentencia que podrían recibir por lo grotesco de los crímenes.
En el caso de Jason y Karen, ellos no podrían recibir una pena de muerte por ser menores de edad, pero sí se estarían enfrentando a una pena máxima de cadena perpetua. El acuerdo establecía que todos debían declararse culpables, o si no, no habría un acuerdo. Esto sucedió así porque la fiscalía no pudo determinar quiénes o cuáles de ellos fueron los que ejecutaron a la familia, aunque la mayoría de los involucrados seguían insistiendo en que había sido Joseph y Jason. Pero finalmente los abogados de los acusados los convencieron de aceptar el trato y el 20 de febrero los 6 jóvenes se declararon culpables de todos los cargos. En la audiencia de sentencia, el tribunal concluyó que cada uno de los acusados habían participado en los asesinatos. Aunque no todos habían disparado, todos estuvieron presentes durante las ejecuciones y no hicieron nada para prevenir lo que estaba sucediendo, a pesar de que sí habían tenido oportunidad para hacerlo. Casi un mes después, ya para el 13 de marzo de 1998, todos recibieron 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, más 2 sentencias de 25 años adicionales por el intento de asesinato y secuestro. Luego de los crímenes, Peter, quien fue el niño sobreviviente, perdió su ojo derecho y quedó con una discapacidad motora debido a que uno de los disparos perjudicó su columna. El pequeño quedó bajo custodia de su tía paterna, quien vivía en Suecia. Por lo tanto, Peter tuvo que mudarse a dicho país, en donde él creció y a lo largo de los años también fue sometido a múltiples cirugías que le permitieron caminar nuevamente. Hoy en día tiene 26 años y vive en Suecia con su familia paterna. Por otra parte, en cuanto a los responsables de este caso, Natasha ha intentado en varias oportunidades apelar su condena, pero todas han sido rechazadas. Además, se metió en varios problemas dentro de la cárcel, lo cual tampoco ayuda para nada en su expediente. En el 2016, Karen y Jason solicitaron que sus condenas fueran revisadas, luego de que en Estados Unidos entrara en vigencia una ley que establecía que las sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para los menores eran inconstitucionales. Ya para enero de 2020, Karen inició un proceso para pedir indulto del gobernador de Tennessee. Sin embargo, han pasado 24 años desde que ocurrieron los hechos y por los momentos todos los responsables siguen tras las rejas y sus sentencias no han sido reducidas, a pesar de las exigencias de algunas personas para que se les permita la libertad condicional. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este terrible caso. Me gustaría ahora leer cada una de sus opiniones con respecto a este caso. Lo único que puedo sacar de conclusión es que sin duda alguna la crianza de los niños, de la juventud, es muy importante para cómo va a ser el futuro de cada uno de ellos. Estos 6 jóvenes lo que tenían en común era que habían sido rechazados por sus familias, no habían recibido atención, cayeron en las drogas, sufrieron también abuso y en algún punto estas cosas fueron quebrando sus vidas hasta convertirse en personas sin ningún tipo de afecto, en personas que solo querían cometer más daño, tanto como el que ellos habían recibido. Pero bueno amigos, así terminó este caso. Antes de despedirme voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse y al activar la campanita de notificación, YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un nuevo video. Así que sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.